Salmo 23. Yahvé es mi pastor, nada me falta. En lugares de tiernos pastizales me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Restaura mi alma. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahvé moraré por largos días. Amén. Bienvenidos a Me Cayó la Ficha. Bueno, estamos con Ricardo, nos va a compartir su testimonio de vida, su testimonio en la espiritualidad, en la fe. Y bueno, vamos a presentarlo. ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, preséntate tú mismo. Bueno, los saludo desde aquí de Argentina. Estoy en la costa atlántica de Argentina, volviendo de Uruguay, que viví en Uruguay durante los últimos tres años y medio en realidad. Y bueno, me llamo Ricardo, tengo 74 años recién cumplidos. Y bueno, y gustoso de contarles cómo llegué, cómo arranqué y cómo llegué y cómo estoy Bien, en función de eso. Así que genial. bueno, a Maravilloso. sus órdenes, un gusto de verlos en principio, hace tanto que Igualmente. no nos vemos, pero Desde bueno, años. por lo Muy menos bien. los sigo por internet, yo los sigo por internet, así que bueno. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, Ahí. Ricardo, contanos cómo fue tu vida antes de conocer a Dios. Bueno, mirá, yo nací en una familia católica, apostólica romana, por lo tanto cuando nací me bautizaron, tomé la comunión a los 8 años como todos, y cuando llegó el momento me casé por iglesia y siempre como un ritual o como una costumbre social familiar, no como un tema de creencia, ni de fe, ni de nada por el estilo. Mm, Si bien cuando se moría alguien iba al velorio, o si alguien se casaba iba a la iglesia, pero lo mío era de oyente, era un oyente de lo que tenía que ver con la religión en ese momento, mm, que después noté la diferencia, ¿no? Y de qué se trata. Pero así arranqué, digamos. Mi mamá era una mujer muy devota, pero devota de medallas y de santos y de vírgenes y etcétera. Entonces, bueno, si bien yo eh, mamé de chico toda esa fe y toda esa dedicación, mamá era de ir a misa todos los domingos y demás, para mí era como ver a alguien que toma helado, más o menos, ¿no es mm. cierto? Pero bueno, ya te digo, me casé, nacieron mis hijas, las bautizamos, le hicimos tomar la comunión, pero siempre como un ritual familiar, la Mm, costumbre, se hacía por sí, sí. costumbre, no por convicción. Mm, Y bueno, así transcurrieron los años, trabajé de muy joven, estudié en la facultad y siempre con una vida totalmente secular, mm. por decir de alguna manera. Sí, sí, sí. Y Dentro muy, de... muy de copiar y hacer las Claro, cosas copiando todos los rituales y todo lo demás. sí, Hasta que, sí. bueno, un día se ve que era mi hora. Tenía un bolichito en un barrio de Buenos Aires. Era como un comedero, algo muy, muy chico, pero de mucho trabajo. Y yo atendía a taxistas que paraban al mediodía para almorzar. Mm, Y bueno, y un día uno de ellos, Roberto, charlando, me comentó que era pastor evangélico, y yo ya estaba con algunos temas familiares, había fallecido mi mamá, y que fue siempre un gran apoyo para mí en lo que era la vida de crecimiento, más que mi papá, y con algunos problemas en casa a nivel matrimonial. Y bueno, empecé a charlar con él, él se hacía su tiempo para escucharme, y un día me vio tan mal ese día, mm. que me propuso hacer la confesión de fe. Y yo Pero en mi desesperación, antes de entrar en esta parte, en ese momento que te cayó la ficha, ¿no? Me gustaría preguntarte un poco más sobre tu infancia, la adolescencia, ¿no? ¿Viviste una vida más bien
normal, por así decirlo? ¿No tuviste, Totalmente. digamos, grandes preguntas o grandes No, cuestiones en tu vida? no, totalmente. Mira, yo fui hijo único hasta los 9 años. A los 9 años nació mi hermano. Entonces fui único hijo, único nieto y único sobrino. Imagínate, no me Mm, faltaba nada, me sobraba todo, juguetes, cariño, atención, etcétera. Después que nació mi hermano, bueno, siguió más o menos igual. Siempre me hacían notar de que yo era el preferido de la familia. Fui de haber 9 sobrinos, o sea, 9 primos. Yo fui el mayor, entonces siempre yo era el de consulta. Es decir, yo tuve una niñez, un crecimiento y una adolescencia, te diría, inmejorable, con los pros y los contras, ¿no es cierto? Con alguna nube cada tanto, pero sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de problema. Pero bueno, yo, por ejemplo, papá, que yo a mi papá lo aprendí a disfrutar de grande, ya yo mm, casado, y él grande, porque papá era un hombre de, trabajaba mucho, trabajaba en una fuerza en el Servicio Penitenciario Federal, era mm, oficial, entonces estaba muchas horas fuera de casa, yo lo recuerdo los domingos nada más, estar en casa. Entonces, si bien tuve una niñez y una crecimiento lindo, que nada me mm, faltó, pero faltaba esa imagen paterna, sin duda. mm, Es decir, esto yo lo charlé después con él cuando era grande. Él se disculpó, yo no necesitaba esa disculpa, pero él se disculpó. Pero bueno, era la vida, tenía que claro, trabajar. Mamá no trabajó, mamá dejó de trabajar cuando se casó, por instancia de mi padre, ¿no? O sea, por decisión de mi padre. mm, Entonces yo creo que si bien yo tuve una niñez y una adolescencia buena, mm, buena, y que nada me faltó, al contrario, faltó esa imagen, ese apoyo paterno. Y eso fue lo que me fue llevando a mí a donde me llevó, ¿ok? Es decir, eh, a ver, a diferencia de tanta gente que llega a Dios por serios problemas, yo no tuve problema de droga, jamás probé la droga, fumaba cigarrillos, pero es decir, era fumar, te diría, hasta socialmente. Nunca tomé alcohol de adolescente, nunca tomé alcohol. Recién tomé un poco de alcohol en reuniones de grande, pero sí, una niñez y una adolescencia realmente muy buena, muy buena. Es decir, que no puedo decir que llegué al Señor por ese periodo de mi vida. Sí, por el periodo más grande. Yo a los 45 años, yo fui un deportista toda mi vida, de los 4 o 5 años. Hice todos los deportes que existen, o casi todos. Pero a los 45 años, jugando al fútbol, tuve un infarto. mm, Y eso fue un poco la piedra angular de cambiar mi forma de vida y de ver la vida. Ya empecé a buscar otras cosas, porque estuve 21 días en unidad coronaria, donde los médicos decían que era una línea que podía caer para un lado, podía caer para el otro. Bueno, y aquí estoy, ¿no? Bueno, genial, Ricardo. Y entonces, ¿cuándo dirías tú que fue ese instante que te Y cayó la bueno, ficha? bueno, yo creo que fue, digamos, yo vi un cambio muy grande en mi vida a partir de esa experiencia de salud. mm, Ujú. Con ese episodio, yo empecé a ver todo de otra manera, de otra manera. ¿Por qué? Porque yo hasta ese momento era un autosuficiente. Decía, no podía depender de nadie, yo tenía que hacer todo yo, y si yo no lo hacía, era como que no estaba bien. Es decir, yo dependía absolutamente de mí. Un perfeccionismo que me fue enfermando de a poquito, hasta que me llevó al infarto. Porque de hecho, cuando yo tuve el infarto, los médicos, buscando el origen, no encontraban ningún motivo para que yo hubiera tenido el infarto, porque no fumaba, no tenía colesterol, no tenía sobrepeso. Claro. Pero cuando me preguntaron de qué trabajaba y cuál era mi vida, claro, el origen del infarto fue el estrés. Yo vivía estresado mal, mal, por el trabajo. Seguramente algunas otras cositas, pero fundamentalmente por el trabajo, tipo de trabajo. Yo era gastronómico, trabajaba en gastronomía, pero con esa obsesión de que todo tenía que estar bien, de que nada podía hacerse si no pasaba por mí. Yo tenía un socio, sin embargo, estaba todo a nombre mío, las cuentas bancarias, los alquileres, ¿me entendés?
Entonces eso me fue metiendo en una cápsula de aislamiento del mundo y yo dependía de mí. ¿Y tú, Y Ricardo, bueno, eras consciente de eso realmente? ¿Sabías que eras empecé, perfeccionista, bueno, controlador en ese sentido? ¿O te diste claro, cuenta después? empecé a ser consciente a partir de estar internado, todo conectado, en una sala de unidad, mirando el Mm, techo. Porque yo miraba el cielo raso y decía, el único culpable de que yo esté aquí soy yo. Ujú. Entonces ahí empecé a ver, pero como todo, lleva mucho tiempo revertir, ¿no? La Seguro, forma de claro. ser de uno. Imagínate que estamos hablando que yo tenía 45 años. Entonces llevó un tiempo. Y bueno, y ese tiempo me llegó a llegar a los 50 y pico, 4, 5, 6 años, en que me fue llevando a tocar fondo. Y fue cuando este hombre Roberto se me cruzó en la vida, yo hice la confesión de fe, pero hasta claro. ahí, mire, hasta ahí. Hice la confesión de fe, pero hasta ahí. Ta- No, también no como, cambió, ya, no cambió la situación, no cambió mucho. Mejoró un mm, poquitito, pero no cambió mucho. Y claro, eso me llevó, sí, sí, eso no, me llevó a tocar fondo, a tocar claro, fondo. no había un entendimiento profundo, ¿no? De lo que estabas No, haciendo en cierta manera. exactamente. Desde ya que yo no congregaba, ni mucho menos, ni mucho Mm. menos, ni mucho menos. Hasta que, bueno, por ¿Cómo? circunstancias de la vida, conocí una persona que cuando yo la conocí estaba embarazada, seguimos juntos su embarazo, y ella sí, por su forma de, por su vida, estaba ya en camino del Señor. Y yo, para que tengan una idea, yo la llevaba a la puerta de la iglesia los domingos, yo me iba a tomar un café y cuando salía le iba a buscar, íbamos a almorzar, pero yo no entraba, Mm, no entraba a la iglesia. Pero tenía ya algo que estaba en mí, ya claro. sentía algo. Hasta que toqué fondo. Tocar fondo, ¿qué quiero decir? Que no tenía dónde vivir, no tenía trabajo, porque perdí todo. Por supuesto, ya no tenía mi familia original, Mm, y tenía la responsabilidad de una persona y un futuro bebé. Y eso me hizo tocar fondo, mal, porque encima viví situaciones que parecían a propósito, ¿no? Hasta estar en mm, una casa que se inundó, este, uno, o en otra casa que nos entraron y nos robaron todo. Es decir, cosa que nunca había vivido, nunca, en mis 50 y pico de años, la viví toda junta, mm. toda junta. Y un O sea día, un que, muchacho amigo, que yo lo había conocido como cantante de la noche, en un lugar bailable que yo tenía en Buenos Aires, él ya estaba en el camino del Señor, y me dijo, había ido a su casa a cenar, estábamos con su señora, sus hijos y la persona con la que yo estaba ya con el bebé, y me dijo una frase que me cambió la vida. Me dijo, Ricardo, bendita sea tu desgracia, bendita sea. Y se dio vuelta todo, mm. ahí se dio vuelta todo. O sea Es que como que me agarraron de la oreja, ¿viste? claro, Así fue. esa última etapa, digamos, emocionalmente entraste en una caída tremenda, ¿no? Entiendo que eh, Ah, terrible. de una manera u otra, también según cómo estamos, ¿no? Emocionalmente o mentalmente me refiero en el sentido de que si hay una etapa de nuestra vida que empezamos a ver todo negativo y no vemos salida, es como que atraemos también eso un poco, Sí, ¿no? sí, Y al final sí. nos va arrastrando a ese abismo. Sí, sí, sí. Quédate tranquilo que sí, es así, es así. Es decir, todo lo que tocaba se rompía. Y todo lo que Mm, tocaba era para mal. Todo, todo. Hasta cosas que en otras épocas era floreciente. mm, Todo mal. Y bueno, ya te digo, esa frase de ese muchacho que hoy es pastor evangélico, me dio vuelta. Esa noche me dio vuelta. Por supuesto, me quebró mal. Tuve varios días para recuperarme. Pero bueno, ahí arranqué, empecé a congregar muy de a poco, con el famoso amor
el primer amor, que después se enfría y después arranca de vuelta. Y bueno, y así fui creciendo en la fe, empecé a estudiar, a leer y a estudiar, empecé a acercarme más a personas que estaban en el camino antes que yo para pedir orientación. Y Mm, bueno, así fui creciendo de a poquito, todavía me falta mucho, pero yo hoy ya me siento un siervo y que puedo servirle al Señor, le pido todos los días orientación, sabiduría, capacidad, fuerza, y bueno, y Dios me la está dando, me dio salud a pesar de todos mis temas, tengo la mm, salud, la fuerza para hacer. Yo estuve 3 años y medio en Uruguay, y en Uruguay pude formar muchos equipos de trabajo que no estaban formados, y yo colaboré para formarlos. Hoy día seguimos este, conectados con reuniones por Zoom, mm, ayudando a gente que padeció lo que yo padecí, porque fundamentalmente yo cuando puedo colaboro en ayudar o en tratar de ayudar a gente que vivió o que está viviendo lo que yo viví. Otra mm. cosa yo no puedo hacer o no conozco. Pero yo siento Bien, que Dios me está usando y eso me da una paz y una tranquilidad muy bien, que creo que se nota porque a veces me lo dicen, ¿no? te lo Creo que dicen. se nota. Y viste que todos, ¿no? Cuando comenzamos a transitar una vida espiritual, podemos llegar a tener esas idas y venidas, como que aún no llegamos a tener un encuentro real, ¿no? Con Dios. Entiendo que lo tuviste, y si lo tuviste, ¿nos podrías contar cómo fue ese momento que te cayó la ficha de sentirlo realmente? Sí, sí, mira, te diría que el momento, digamos, el momento en que yo, porque si bien yo ya estaba y empecé a estar en el camino y ya como te digo, a leer, a estudiar, a congregar, por supuesto, y a tratar de servir, pero con muchas imperfecciones, es decir, a ver, convengamos de que como hombre, como persona, como ser humano, soy totalmente imperfecto. Pero noté de que por mi forma de ser, de hablar, de ser muy verborrágico, yo me encuentro con cualquiera, aunque no lo conozca, y al rato ya estamos hablando, qué sé yo, me di cuenta que eso me servía como una herramienta para transmitir lo que yo siento, que en realidad lo que yo transmito es lo que siento, no lo que pienso ni lo que viví, sino lo que siento en el momento que me encuentro con él. Pero me encontré con situaciones muy complicadas, donde después de haber pedido al Señor que me ayude, que me dé palabra y que me dé forma y que me dé capacidad, inteligencia y sabiduría, sobre todo sabiduría, pude ayudar a personas que estaban realmente muy mal y que hoy están en el camino, hoy son siervos, están trabajando mucho para el Señor. Y entonces eso dije, bueno, Dios aceptó mi tarea, Mm. aceptó mi forma de transmitir lo que Él quiere que yo transmita. Que por ahí difiere a lo que transmiten otras personas con otras características y con otra forma. Y eso es lo que yo tomo como un punto de partida para hacer, porque mi única misión hoy en la vida es servir. Servir. Que Dios diga, cuando yo llegue, diga, siervo fiel, Mm. ¿no es cierto? En Amén. lo, en lo, en lo poco has servido, Fuiste en lo fiel. mucho Te te pondré. haré resplandecer. Y esa es mi única meta hoy, mi única meta. Y para Bien. eso todos los días, porque es un tema diario, ¿eh? Es Mm. un Sí. tema diario. Todos los Exacto. días hablar con el Señor, pedir instrucción, pedir, yo digo capacidad y sabiduría, es la única manera, ¿no? Mm. Es decir, Sí, todo sí. lo demás es de uno y no sirve, porque lo que Claro. uno pueda poner como persona no sirve, la imperfección se nota. Mm. Se Bueno, va a notar seguido. para eso la palabra también nos dice, ¿no? Que tenemos que analizarnos a diario nosotros mismos, ¿no? Lo que estamos sintiendo, lo que pensamos, cómo reaccionamos, lo que decimos. Creo que es la mejor forma
de autoanalizarnos y saber en qué camino estamos, desde dónde estamos reaccionando, desde dónde, si son nuestras fuerzas o no. Es una buena forma, ¿no? de saber que estás en el camino, ¿no? Sí, y yo lo que creo que aprendí, y por eso estoy tan enamorado del Señor, es a entender lo que me está diciendo o lo que me quiere decir. Mm. Porque yo me daba cuenta de que yo por ahí tenía que tomar una decisión y pensaba, Dios querrá que haga esto, qué sé yo, y yo pedía, pero no había, yo no escuchaba lo que me decía. Ahí está. Pero ahora sí escucho, es increíble, pero yo, por ejemplo, ahora cuando me vine de Uruguay, me habían ofrecido quedarme en Uruguay a trabajar, pero yo ya me quería volver. Pero claro, lo puse en manos de Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Me vuelvo? ¿Me quedo? ¿Qué querés que haga? Y es increíble, pero a la media hora, en un video en YouTube, un pastor me dice, tenés que hacer esto y tenés que hacer esto. Es decir, me hablaba como si estuviera hablando a mí. Y yo digo, no, esto es extraordinario. Gracias, Señor, esto es extraordinario. Es que esto quiero que haya gente que le pase lo que me está pasando a mí. Porque esto es extraordinario. Que si nada me da tanta placer y satisfacción como eso que me estaba pasando. Y entonces es lo que trato de transmitir. Es lo que trato de transmitir. Esto que yo estoy haciendo con ustedes, de contar mi historia, cómo fue, qué hice, lo he hecho pila de veces en pila de lugares que fui, con reuniones, con gente. Cuando llegué a Uruguay la primera vez que me invitaron a una reunión, estuve 2 horas hablando y nadie levantó, nadie, no se escuchaba una mosca. Que yo después medio me asusté. Digo, discúlpenme si los atosigué con... No, y estaban todos, hasta había gente emocionada porque se ve que había vivido algo parecido a lo que me había pasado a mí. Claro. Entonces yo por eso le agrado, estoy tan agradecido con el Señor, de que a pesar de mí, porque a pesar de mí, me sigue amando y dejando hacer lo que hago, ¿no? Así que bueno, esto es lo que yo trato de transmitir. Por eso el Salmo 23 lo dice con todas las palabras, con todas las palabras. Y después, por supuesto, está en uno escuchar y obedecer, ¿no? Eso es Claro. ya. Y Ricardo, ¿qué dirías que es lo primero que cambió en ti, Dios? ¿Recuerdas por dónde empezó a Sí, trabajar? sí, mira, lo primero que cambió en mí es que yo, como buen vasco, era muy cabezadura y muy reaccionario. Es decir, reaccionario me refiero que era muy de no aceptar. Si alguien decía algo, en lo cotidiano, ¿no? Si Mm. alguien decía algo que a mí no coincidíamos, yo inmediatamente o respondía mal o reaccionaba de una forma cuasi violenta, no de irme a las manos, por supuesto, pero sí en la forma de expresarme. Y yo hoy hago y pido a los que están cerca, por su salud mental, que hagan exactamente lo contrario. Todo tiene que ser tranquilo, y si hay un problema, deja que el problema se va a solucionar solo. No empujes el carro si tiene las ruedas cuadradas, porque no lo vas a hacer avanzar. ¿Me entendés? Es decir, yo también un poco creo que ayuda a mi edad. Ya soy un adulto mayor con toda una vida y con un montón de experiencia de vida de todo tipo. Entonces, claro, yo digo, hoy hay que aprovechar y vivir cada minuto de vida que Dios nos regala, disfrutándola, y que la disfruten quienes están cerca nuestro, Mm. que sientan esa paz y esa tranquilidad. Un poco me emociona porque eso me ha permitido ayudar. Es decir, por eso digo que mi gran meta hoy es servir, es decir, darle a otros todo lo que yo recibí gratis por parte del Señor, ¿no? Porque eso es la gracia en realidad, Claro. el regalo inmerecido, ¿no? ¿Y cómo ve la gente a través de tu persona en lo cotidiano? ¿Cómo ve la gente a Dios a través tuyo? Fuera de que les compartas, ¿no? La palabra o tu testimonio. Después hay pequeños detalles que la gente puede percibir de alguna manera que es un Ricardo distinto, un nuevo Ricardo. Sí, me lo dicen, de hecho me lo dicen, de hecho me lo dicen.
De hecho, me lo Perdón. dicen tanto mi gente cercana como mis hijas o mi hermano, como gente que no me conoce tanto o no me conocía tanto. Pero, por ejemplo, te cuento un ejemplo clarito y chiquitito que sirve. Yo en abril del 2021, que estaba acá en la costa, me enfermé de COVID y tuve 20 días internado en una sala aislada de COVID, rodeado de 4 o 5 personas en mi misma condición, que de ellos lamentablemente no sobrevivieron. Y las enfermeras que me atendían, que entraban pobrecitas vestidas todas, parecían que viajaban a la luna, ¿no? Porque se tenían que disfrazar todas para poder entrar a atendernos. Una de ellas un día me dice, ¿te puedo hacer una pregunta, Ricardo? Sí. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo y estar siempre con un chiste, con algo gracioso, estando en la condición que estás? Y le digo, porque yo estoy en manos de mi Señor. Y si mi Señor dispone que yo me voy con Él, me voy feliz y contento. Bueno, a partir de ahí, cada vez que entraban las enfermeras, no solamente ellas, las que yo había hablado, sino las otras, entraban y me pedían bendición. ¿Me puedes bendecir? Todos los días, todos los días. Entonces yo dije, se nota mi Claro que cambio. sí. Qué significa para vos hablar con Dios? ¿Cómo es tu interacción con Dios? ¿Es mediante una Este, oración? ¿Es un diálogo continuo o el no, es silencio? un diálogo. No, es un diálogo. Mira, no te olvides que yo te comentaba cuando empezamos la conversación que yo nací y me crié en una familia católica. Y en el catolicismo es normal, es común que la oración es algo armado. Vos lo aprendés de memoria y después lo recitas en tu momento. Entonces eso a mí siempre, por X motivo, siempre me pareció algo como hasta hipócrita. Porque por ahí estás diciendo una oración y que no estás sintiendo lo que estás diciendo, estás repitiendo un verso. Sí. Entonces yo hoy, mi conversación con el Señor es eso, es una conversación. Yo hablo como estoy hablando con ustedes, o como estoy hablando con un amigo, con un conocido. Y entonces hablo, primero arranco siempre agradeciéndome que en principio que me está escuchando, que me da tiempo se hace su tiempo para escucharme. Y después le planteo las cosas que me pasan y le pido que me ayude a ver cómo lo supero y si hay algo que yo tengo que hacer y no sé cómo, que me dé, ya te digo, que me dé sabiduría, que me dé orientación para no equivocarme, porque a veces uno habla con la gente queriendo ayudar y si no lo hacemos bien, en lugar de ayudar, lo perjudicamos. Entonces yo, mis oraciones es eso, es una conversación. Yo converso como si estuviera hablando con un amigo. Claro. Y bueno, y a mí me da resultado, Muy por lo bien. menos aparte que me hace sentir bien, aprendí a escuchar la respuesta, que es lo más importante. Claro, hay que saber pedir o hablar con Dios, pero también hay que saber escuchar, ¿no? Desde luego. Claro, bueno, que fue lo que más me costó, Marian, lo que más me costó, porque yo creía o que no me escuchaba o que yo era un sordo. O que yo le pedía y aparentemente no tenía respuesta. Que después me enteré o me di cuenta, cuando ya empecé a tener otra relación con el Señor, que sí me respondía, pero era como el cuento de que se está ahogando, está todo inundado, está arriba del techo y pide a Dios que lo salve, y venía una lancha y le decía, no, váyanse porque Dios me va a salvar, y venía otra lancha, y bueno, y al final cuando se murió Dios le dijo, te mandé 3 lanchas, ¿y qué más quería que hiciera? Bueno, a mí me pasaba lo mismo, es decir, Claro. seguramente Dios me contestaba y yo no sabía escucharlo, y eso es lo que le doy gracias a Dios, que me enseñó a que lo escuche. Por eso lo mío es una charla, no es una oración, no es una cosa armada, Mm. no, es una charla. Yo converso con él y no saben lo bien que me siento. No tienen idea Maravilloso. lo bien que me siento. Y Ricardo, ¿podrías contarnos alguna historia concreta en la que tu fe te sostuvo en medio de una crisis? Bueno, una fue la del COVID. Una fue la del COVID. Ten en cuenta que yo entré para que tengan una idea, la saturación, se te mide saturación, que es el nivel de capacidad respiratoria que tenemos
que lo miren con un saturómetro. Lo normal es entre 90 y 100, y ya cuando tenés 60 es complicado. Yo entré con 38 al sanatorio. Si yo no podía respirar directamente, hasta que llegó la ambulancia, creí que me moría ahogado. Yo no podía respirar, literal. Entonces, mi condición en esos 20 días, que casi un mes, un poquito más de 20 días que estuve internado, era de hoy y mañana veremos. Pero justamente mi estado de fe tan grande me hizo no solo pasarlo, sino superarlo, superarlo, superarlo. Y entender de que si era mi hora, me iba, pero recontra feliz. Ahí me acordé de Pablo, ¿no? Ahí me acordé de Pablo. Entonces digo, si me tengo que ir, me voy. Feliz, al contrario. Gracias a Dios, Sí. porque me viniste a buscar. Y si no, cuando salgo de acá, voy a ayudar a cuanto pueda ayudar. Entonces ese fue uno, uno de los grandes eh, hitos, los grandes hitos en mi fe. Y si una persona que pueda escuchar esta entrevista y diga, yo no creo en nada, pero me llama la atención la voluntad y la paz que tiene este hombre hoy en día, ¿qué le dirías? Mira, me ha tocado hablar con gente que me decía, yo no creo en nadie, yo no creo que en Dios, que esto, que aquello. Digo, mira, ojalá que nunca estés en un avión que se está cayendo, porque en un avión que se está cayendo, todo el mundo cree en algo. En ese momento. Esto es así, esto es así. Y yo estuve en un avión que se caía, por eso llegué al Señor. Es decir, nadie llega a Dios si está bien. Llegamos cuando estamos mal. Y te aseguro que todo el mundo en alguna cosa está mal. Entonces todos tenemos la oportunidad. Dios está a la puerta y llama. Después el que le atiende, lo atiende. Es decir, yo entendí de que la misión que Dios puso en mí es sembrar, hablar del Señor, hablar de su amor, hablar de lo que podemos lograr con Él y gracias a Él, y el tipo de vida que podemos tener gracias a Él. Pero como es un regalo, vos el regalo lo aceptás o no lo aceptás. Nadie está obligado a aceptarlo. Por supuesto, yo creo que si no lo aceptás, te lo perdés. Esto es así. Pero si alguien me pregunta y me dice, bueno, mira, yo no creo en nada, pero ¿cómo hiciste? Muy simple, abrí la puerta. Dios me estaba llamando. Y mirá qué paciencia que tuvo, que la abrí a los 50 y pico de años. Mirá si tuvo paciencia. Bueno, nunca es tarde, Me, ¿no? me, si me quiebra un poquito, pero bueno, esto es así. ¿Y a día de hoy hay alguna pregunta así sobre la vida o la fe que aún te sigue desafiando a día de hoy? No, que me desafíe, no. Siempre hay cosas para aprender, siempre hay cosas es decir, siempre yo me baso en la imperfección nuestra, la imperfección humana. Entonces, esa imperfección no nos permite saber todo, ni de todo. Entonces, siempre hay alguna cosa que uno puede dudar, no en la fe en sí, y no en el amor de Dios, pero sí dudar en, en- en- en cosas que uno escucha o a ver, a mí me ha tocado estar en varias, ser, congregar en varias iglesias y vas a decir, bueno, pero ¿por qué ibas cambiando? Y bueno, porque yo entraba a la iglesia, al culto, y salía igual o peor que como había entrado. Entonces, es como que uno no duda de la fe ni del amor de Dios, pero sí dudas de si estás tomando la decisión correcta, si estás con la gente correcta, con lo que Dios dispone para uno, ¿no? Porque eso está, yo creo que está escrito de antes que yo naciera. Entonces, sí puedo tener ese tipo de duda de circunstancias que, bueno, a ver cómo la corrijo. Y bueno, lo que hablábamos hace un rato, acudo a la oración, a la charla que tengo con el Señor, y Él sí o sí Te me Da la dará contesta respuesta. y entonces me ayuda a evacuar esa duda, entre comillas, ¿no? Sí, sí. respuesta. Pero siempre hay, Marian, porque, insisto, somos tan imperfectos, somos tan imperfectos. ¿Hay algo que hayas aprendido de Dios frente a tu vida anterior religiosa
y tu vida nueva más en lo espiritual, algo que hayas aprendido de verdad de Dios? Sí, yo creo que dos cosas fundamentales, Sebi. Mira, para mí en principio me quitó, todos tenemos algún vicio, ¿no es cierto? Creo que todos tenemos algún vicio. El mío era la mentira. Yo era un mentiroso serial, sin necesidad. Es decir, porque hay gente que miente para salvarse de algo, para ocultar algo. Yo no, yo a veces mentía, pero por deporte. Y Dios me quitó esa mochila de encima. Me la quitó de un cachetazo, te diría, porque me la quitó con dolor, con mucho dolor. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de disfrutar de la forma de vida con él que tengo. Porque yo la disfruto, la forma de vida que tengo. Entonces yo digo, por un lado, él me quitó con dolor aquello, pero por otro lado, con gran amor, con gran dedicación, me hace disfrutar su presencia, su mano, ¿me entendés? Es decir, todo lo que yo logro, que no lo logro yo, indudablemente, soy simplemente una herramienta, pero me hace que yo lo disfrute, que yo disfrute todo eso. Entonces esa balanza me pone así de ancho. Y si este fuera el último día en la Tierra y pudieras dejar un solo mensaje al mundo, ¿qué le dirías? Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Te ama como sos, a pesar de lo que sos. Porque Dios te ama. Es decir, por eso hablamos de la gracia. Es decir, Jesús se entregó su vida, porque a Jesús no lo mataron. Jesús entregó su vida en la cruz, en muerte de cruz, ni más ni menos, para salvarte. Es porque te tiene que amar mucho. Si no, no lo hubiera hecho. Tenía todo el poder para bajarse de la cruz y no lo hizo. Entonces Dios te ama y aprovechalo. Aprovechalo. No sobra el amor en el mundo, lamentablemente. Entonces aprovechá ese gran amor que viene y gratis, porque encima no tenés que hacer nada para que te ame. Al contrario, te ama a pesar tuyo. Dios te ama. Muy bien. Creo que otra cosa No hacen falta más palabras. no hace falta más palabras. Está Son, dicho todo. No. son dos palabras. Dios te ama. Punto. A otra cosa. ¿Por qué el Salmo 23? Y porque gracias, digamos, yo nada puedo hacer por mí. ¿Entendés? Nada puedo hacer por mí. Todo lo que hago, lo hago porque Él me deja hacerlo, me da las herramientas para hacerlo, me pone en el lugar y en el momento justo para hacerlo, y después me hace disfrutarlo en pastos verdes. Porque después me permite disfrutar lo que yo hice, o lo que yo creo que hice. ¿Me entendés? Mira, algo a mí, bueno, a mí me encanta, ¿no? Entender un poco profundamente en estas charlas lo que vivió una persona, lo que experimentó a través de Dios, cómo está viviendo, el porqué de cada versículo que nos dicen, ¿no? Que es su versículo favorito. Y en el podcast anterior lo decíamos, a la persona que entrevistamos encajaba totalmente su versículo con todo lo que nos había contado. Y en tu caso vuelve a suceder exactamente lo mismo. Claro, claro. Entendiste totalmente que no son tus fuerzas No, y son las de él, ¿no? Y según tu testimonio, siempre viviste con tus fuerzas que te llevaron al abismo, a tocar fondo, ¿no? Queriendo ser autosuficiente, queriendo solo a través tuyo, ¿no? Vos lo podías todo. Y cobra sentido, ¿no? Al final, el porqué de ese versículo. ni más ni menos. Es decir, yo creo que justamente cada uno de nosotros tenemos asignado por parte del Señor una partecita de los 66 libros, una partecita así chiquitita que está para nosotros, para mí, y otra para ti y otra para ti. Esto es así.
Lo importante es que en algún momento Dios te lo muestra, te lo señala y te dice, esto es tuyo, esto es tuyo. Y entonces empezás a encontrar sentido en todo lo demás, en Claro. todo lo que te tocó vivir, lo que estás viviendo y seguramente lo que vas a vivir. Por Muy eso bien. es increíble y bueno, es increíble para nosotros, es increíble. Claro. Yo estoy Ricardo, consciente que si bien el Salmo 23, como dijiste vos, porque aparte lo definiste muy bien, lo pinta de cuerpo entero, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es decir, Él me da esa fuerza y esa el arma, así como le dio la piedra a David, mm, para lograr lo que Él quiere que nosotros logremos, ¿no? mm. De otra manera es imposible. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias Al contrario. por tu valentía. Yo siempre digo Gracias. que toda persona que quiere, porque ya no se trata de animarse, no, quiere, ¿no? Contar su testimonio de lo que fue sin Dios y lo que es con Dios. Es una forma de evangelización, una forma de compartir el amor de Dios, ¿no? Cómo nos cambia, cómo nos puede cambiar la vida. Y me parece un acto de valentía muy, muy grande. Y te agradecemos de verdad muchísimo justamente por eso, por el tiempo que has dedicado a todo esto y poco más. Ha sido un placer charlar contigo, Ricardo, y todo lo que has No, aportado. igual para Muchísimas mí, yo les gracias. agradezco a ustedes, les agradezco la oportunidad, el momento, el tiempo que han puesto en esto, y yo creo que es la única manera, Sebi, la única manera, porque es muy fácil hablarle a alguien de algo Mm, sin, a ver, sin un basamento, sin una base. mm, Entonces, cuando yo cuento mi experiencia y cuento mi testimonio, seguramente alguien que le tocó vivir algo parecido va a decir, bueno, si él pudo, yo también puedo. exacto. Entonces, el testimonio es la única arma y el único camino para que te escuchen. Después cada uno toma la decisión y cada uno acepta o no acepta. Es lo que Mm, hablamos. Dios toca la puerta y vos podés abrir o no. Eso es de cada uno. Pero mi obligación es sembrar en función de mi testimonio. Después exacto. queda todo en manos del Señor. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y bueno, hasta aquí el testimonio, la entrevista de hoy y poco más. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.